Regreso aquí en DiNews, la primera señal de noticias de Latinoamérica, transmitiendo a esta hora desde Santiago de Chile. Y una noticia que nos ha estado manteniendo la atención sobre España tiene que ver con los hechos sucedidos a partir de que España ganara el Mundial de Fútbol Femenino y la actuación en la entrega de medallas y durante el partido del hombre que vemos ahí en pantalla. El presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, suspendido por la FIFA el sábado, después de que el pasado viernes, si lo transmitiéramos acá, diera un discurso en el que por su comportamiento, y en particular por el que incluye agarrar de la cabeza a una de las jugadoras, a Jenny Hermoso, y darle un beso, lo que fue criticado en el mundo y en España también, y significó primero que él pidiera disculpas, terminó, como digo, el viernes pasado avanzándose en un discurso en el que se esperaba que renunciara, tirándose en contra de la jugadora y de todos los personajes públicos o algunos de ellos que lo hubieran criticado, al señalar que el beso había sido consentido, que no había además posición de dominio, refiriéndose a la simetría de poder, lo que derivó en que la propia jugadora emitiera un comunicado señalando que jamás había sido consentido, que se había sentido vulnerada, para luego entonces, y haciendo referencia, ¿no es cierto?, a la posición de dominio, sería bastante importante lograr entender la simetría de poder que se produce en este caso, el sábado terminara la propia Real Federación Española de Fútbol amenazando con acciones legales a la jugadora. O sea, para que veamos lo que significa la simetría de poder. No estamos hablando solamente de un jefe y una subordinada, estamos hablando de toda una federación que amenaza con acciones legales entonces a la jugadora. Bueno, terminó siendo suspendido por la FIFA. A esta hora sabemos de la huelga de hambre de su madre, la madre de Rubiales en huelga de hambre, y además de acciones anunciadas también por el gobierno y la vicepresidenta española, la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, a la espera además de la reunión especial que sostendrá entonces la Real Federación de Fútbol Español hoy. Vamos a tomar contacto a esta hora con Laura Martínez, directora de deporte de la prestigiosa cadena SER, conectada a esta hora con toda Latinoamérica a través de DiNews. ¿Cómo está, Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes desde España. Muchas gracias primero por tomar contacto. En medio además de lo que se me imagina una revolución para el mundo deportivo español también, esto ha abarcado más que el mundo deportivo, la sociedad completa, por la atención que ha significado lo que podría haber sido una semana de festejos volcadas en una semana por las declaraciones, van y vienen y acciones del presidente de la federación. Cuéntenos usted primero, Laura, cuáles son los últimos antecedentes para luego avanzar en esas reflexiones. Bueno, ahora mismo lo que estamos esperando en España de manera inmediata son dos cosas: que en media hora se reúna la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, a la que ahora mismo no puede obviamente asistir porque está suspendido el presidente Luis Rubiales. Hay un nuevo presidente, se llama Pedro Rocha, y está España mirando hacia esa asamblea para ver cómo se mueven y qué es lo que van a hacer. En ello tienen que decir cosas tan importantes como, por ejemplo, qué pasa con el futuro de la selección de fútbol absoluta femenina, porque ahora mismo está dimitido todo el cuerpo técnico y las jugadoras han dicho que no van a volver a jugar un partido mientras sigan los actuales dirigentes. Con lo cual, el primer paso será saber qué pasa con las que hace una semana, 8 días, eran y son las campeonas del mundo. Claro. A su vez, también se esperan medidas del Gobierno. El Tribunal Administrativo del Deporte en España, que es el órgano que tiene capacidad para estudiar aquellas medidas que ha presentado el Gobierno de España, está ahora mismo decidiendo si admite a trámite la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes, considerada como infracción muy grave. Se espera que así lo haga, por las noticias que tenemos lo va a hacer, y será posteriormente el Consejo Superior de Deportes, a lo largo de esta semana, quien deba decidir sobre una nueva suspensión cautelar de Rubiales. Esto nos puede llevar a que, si el Tribunal de Deporte admite la querella del Gobierno de España, tendrán que decidir y valorar entre una inhabilitación de Luis Rubiales de entre 2 y 15 años. Pero eso será en las próximas semanas. No lo vamos a conocer hoy. Hoy los ojos puestos hasta esa asamblea, la actual Federación Española de Fútbol, una lupa muy grande puesta porque se quiere saber cómo van a proceder, si de manera independiente, si
confían en su expresidente Luis Rubiales y actúan en su voz, ¿no? Como si estuviera en la sombra, o actúan de manera independiente, haciendo caso de lo que está clamando la sociedad en España y yo creo que a nivel mundial. Sí, claro que sí, claro que sí. Y de eso vamos a hablar en un ratito más. Ahora quiero, a propósito de lo que se espera hoy, las decisiones que tome la Real Federación Española de Fútbol, hablar de los últimos acontecimientos también que dan alguna señal. Cuando asume Pedro Rocha como presidente interino, lo primero que hace es pedir que saquen el comunicado que habían emitido el sábado al que yo hacía referencia, en el que vuelven a cargar y amenazar con acciones legales en contra de la propia jugadora. Señala que es impropio y eso es una primera señal. No estoy de acuerdo yo como presidente de lo que acaba de hacer la Federación Española de asumir la defensa de Rubiales. O sea, demostrando lo que yo señalaba, esta asimetría de poder, ¿no es cierto?, que queda tan clara. Lo segundo es que empiezan también, y tras la dimisión de buena parte del cuerpo técnico, a quitarle el piso a aquellas personas que vimos el viernes aplaudir a Rubiales, como son los técnicos de las dos selecciones, masculina y femenina de fútbol, tanto Luis de la Fuente como también Jorge Vilda, ¿no es cierto? ¿Esas son señales de alguna manera que para el mundo deportivo son claras respecto del futuro que podría tener Rubiales? Tanto el seleccionador nacional Luis de la Fuente como Jorge Vilda han emitido comunicados posteriores a la inhabilitación del señor Rubiales por parte de la FIFA. Hay que recordar que tanto el señor de la Fuente como el señor Vilda estuvieron en la famosa rueda de prensa aplaudiendo todos los testimonios del señor Rubiales, incluso levantándose para celebrar o indicaba que compartían lo que estaba diciendo. Obviamente, cuando se inhabilita a Luis Rubiales, cuando está fuera de juego, cuando la sociedad les mira y les apunta, pues han hecho unos comunicados diciendo que no compartían lo que estaba diciendo Luis Rubiales y excusando, diciendo que ellos fueron a una rueda de prensa pensando en que el presidente iba a dimitir y se encontraron con otra cosa que dista mucho a levantarte y aplaudir, claro, a lo que pones en un comunicado, ¿no? Hemos ido teniendo desde Cadena SER conversaciones. Obviamente ahora están viendo peligrar sus cargos porque la primera decisión que tendrá que tomar la Federación Española es si sigue en el cargo el seleccionador femenino Jorge Vilda, que en este momento lo tiene complicado. En el comunicado también hay que decir de Jorge Vilda, era un comunicado tibio, era un comunicado en el que no personalizaban la jugadora Jenny Hermoso y cómo se pudo sentir en las horas. Y hay que recordar que de todas las informaciones aparecidas esta semana, también se ha contado que en el avión de vuelta el señor Jorge Vilda estuvo hablando con la jugadora y con su familia para intentar que hiciera un vídeo con Luis Rubiales exculpándole de la situación. Claro, y de hecho hay más críticas que se ciernen sobre Vilda, que además en un espectáculo que fue bastante decadente, lo que se vio el viernes en el discurso, además de parte de Rubiales, no solamente se defiende y acusa a la jugadora prácticamente de haberlo provocado, de haberlo tomado por distintas partes, de acercarle su cuerpo. Fue bien decadente, fue bien patético todo lo que pasó en ese discurso, porque además empieza a repartir sueldo, ¿no es cierto?, a subir sueldo ahí frente a todos, y en particular le sube el sueldo también a Jorge Vilda, lo que habla también de la manera en la que funciona la Real Federación Española de Fútbol. Sería importante que nos explicaras eso respecto de que es una organización privada, primero, pero que cumple roles públicos y por eso también tiene cierta autonomía respecto de lo que puede o no puede hacer, cómo sanciona, quién sanciona. ¿Cuánto es lo que puede hacer también, por ejemplo, el gobierno español, que ha estado en la mira respecto de los castigos o sanciones o suspensiones que pudiera realizar? Si nos puedes explicar también cómo funciona. La Federación Española, como dices, es una organización privada con delegaciones públicas, principales de representación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la Federación renuncia a cualquier tipo de ayuda pública del gobierno. Lo tiene firmado y ellos no reciben ningún tipo de subvención. ¿Eso qué es lo que posibilita la Federación? Que no tenga ningún control sobre las arcas de cómo gestionan y cómo reparten el dinero, ¿no? Por eso vemos la posibilidad que de repente en una rueda de prensa se suba el sueldo a un seleccionador de 150.000 euros a 500.000, porque no puede el gobierno ejercer un poder económico sobre la federación porque no reciben un euro de dinero público por voluntad propia. Es algo que lleva muchos años así y que principalmente siempre lo ha hecho la federación con la intención de que el gobierno no les pueda controlar.
con lo que marca la actual ley del deporte en España, que es de este año, que se reformó el pasado diciembre, el gobierno no puede intervenir a la federación, puede hacer lo que está haciendo estrictamente, que es denunciar un acto, como ha hecho al Tribunal Administrativo del Deporte. Hablamos de sanciones administrativas, no penales, sino administrativas. Puede denunciarlo y esperar a que ese organismo, pues en base a las penas que hay en la ley del deporte, inhabilite o ponga una multa o decida si lo es o no al señor Luis Rubiales. En el caso que se quisiera hacer cualquier otra cosa con la Federación Española de Fútbol, debería cambiar la ley. Es decir, a todos ahora nos puede parecer una especie de Vaticano, funciona con su propia ley. Sí. Sí, Laura, quisiera ahora, para cerrar, que abordaras lo que te planteaba y que tiene que ver la reflexión en torno a cómo funciona el fútbol y cómo funciona el fútbol femenino en particular, porque lo que ha pasado esta semana además es que se ha recordado, por ejemplo, la renuncia de 15 jugadoras hace un año atrás, que quizás no está en las manos de la audiencia latinoamericana recordar, precisamente porque no fue tan destacado, qué era lo que se viene denunciando, qué cambios se están pidiendo y que además son cambios que hoy la sociedad española y el mundo deportivo, los medios, tanto hombres como mujeres, no es un asunto de mujeres solamente, tanto hombres como mujeres han puesto sobre la mesa respecto del trato desigual. Algunos jugadores también, hay que decirlo, hombres no muchos, desde los destacados y clásicos Andrés Iniesta hasta los más actuales como Borja Iglesias, Iker Casillas, bastante pocos hombres futbolistas han salido a entregar su apoyo, pero la sociedad en su conjunto ha mostrado estar de acuerdo con que tiene que cambiar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que pasa con el fútbol femenino en España? Bueno, lo que se ha hecho esta semana y lo que clama la sociedad a nivel nacional y a nivel mundial es que no se pueden consentir actitudes prepotentes en ningún ámbito y menos en un podio en la final de un mundial, en un palco haciendo lo que hizo Luis Rubiales y menos después incluso intentando achacar que si me dio permiso, no, perdone, usted es el presidente de la Federación Española de Fútbol y no puede asumir una condición de poder por encima de absolutamente nadie y decir que lo hace porque sí. No, la sociedad ha clamado, ha dicho basta, nadie está por encima de nadie y estas conductas evidentemente se tienen que eliminar. Claro. En cuanto a lo que estructural y materia deportiva. Eso es, en la materia deportiva, que es a la que refieren las jugadoras, ¿no? El problema que hubo hace exactamente, pues en septiembre del año pasado, ellas decían que en materia deportiva sentían que no las estaba tratando bien la Federación Española de Fútbol, que en este caso el seleccionador Jorge Vilda y los métodos de entrenamiento que se realizaban no eran los adecuados para la consecución de éxitos deportivos. La denuncia fue presentada hace, pues como digo, en septiembre del año pasado, ellas enviaron un mail diciendo que renunciaban a la selección. Los medios de comunicación abrimos los altavoces también a las jugadoras para que denunciaran si existía algo más en todo este periodo y nos explicaran su situación. Ellas han querido guardar silencio durante todo este tiempo. La federación trabajó para que al Mundial algunas pudieran volver, otras siguieron en su renuncia, dijeron que no volvían. Es verdad que se han cambiado alguna cosa a lo largo de la temporada en la federación, como que tienen nutricionistas, como que tienen otro tipo de preparación deportiva, pero obviamente cuando Jennifer Hermoso en su comunicado habla de que es la gota que ha colmado el vaso, entendemos y presuponemos que existen más cosas, más conductas dentro de esa selección española de fútbol que las jugadoras no van a consentir. Ahora pues han tenido la oportunidad, se han alzado, han clamado, el pueblo además está con ellas, se ha visto porque el presidente lo ha mostrado a nivel mundial, una actitud indeseable, bochornosa, machista ante todo el mundo. Con lo cual ahora es el momento de que pongamos el foco, de que veamos cómo se puede solucionar y que se adopten y que se creen los mecanismos en España, en este caso, y en la Federación suficientes para poner bajo control y que esto no pueda volver a suceder. Claro. Entre otras cosas, además, las discriminaciones que sufren, no solamente en el trato, sino que también en el trato que hemos visto, ¿no es cierto? Como mujeres, entonces, yo la puedo tomar al hombro, yo la puedo agarrar y pedirle un beso, algo que no sucedería con un seleccionado
masculino, las puedo tratar de niñas, por ejemplo, o puedo ejercer mi poder para yo demostrar que hago lo que quiero. Estamos hablando también de condiciones estructurales como que se le suba, así como si fuera una campaña política y una repartija de dinero, el sueldo, como tú señalabas, de 150.000 a 500.000 euros a un técnico, sin considerar, por ejemplo, el aumento de sueldo que vienen pidiendo las jugadoras hace mucho tiempo que no se ha materializado. Muchas gracias, Laura Martínez, directora de deportes de la prestigiosa cadena SER de España, contándonos al menos lo que tiene que ver con primero, lo estructural, ¿no es cierto?, que es lo último que hemos revisado y como señalabas tú y Jenny Hermoso en su comunicado, lo que ha pasado a la vista de los ojos del mundo es solo la punta del iceberg, ¿no es cierto?, la guinda de la torta, como le decimos también, y por otro lado, ¿qué es lo que se espera en concreto a partir de las reuniones que se sostengan en el día de hoy, por ejemplo, para saber el futuro de Rubiales y el futuro también de Vildal, técnico de la selección española? Que estés muy bien, muchas gracias por este contacto. Gracias, así es, y solo un detalle y también aclarar que la sociedad española por suerte se está manifestando y que las actitudes y el comportamiento del señor Rubiales no corresponde a la mayoría de la sociedad española, que está en otro punto y ha evolucionado en lo que respecta al trato a la mujer. Claro que sí, y que no estamos hablando de consentimiento, sino que solamente de consentimiento, como él señala. Yo pregunté y me dijeron que sí, estamos hablando de un consentimiento libre. Como señala ONU Mujeres, usted vaya a la página de ONU Mujeres y le van a explicar qué es el consentimiento, entre otras características, tiene que ser libre, y esto es no producto de presiones, como por ejemplo la que puede ejercer un superior a una subalterna. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas tardes desde España. Buenas tardes para ti.